punto que estábamos viendo, podríamos ver digamos, hacer el paralelismo, ¿verdad?, con las redes digitales. Y habíamos dicho, en esta red, Martin sería Facebook, ¿sí? Y Facebook sería quien centraliza la información y la conexión entre los diferentes individuos, como estamos viendo, ¿sí? Si nosotros fuéramos uno de estos puntos, este sería Facebook porque controla el acceso y la intermediación entre los individuos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Facebook en este punto? Y a partir de la explicación que nos da la teoría de los lazos débiles, Facebook nos muestra aquellas publicaciones y aquella información sobre la que su algoritmo, es decir, un algoritmo pensado en su definición más básica como un conjunto de reglas que organizan un volumen de información concreto, ese algoritmo le estaría diciendo que a nosotros nos interesaría más recibir informaciones de las personas con las que tenemos más interacción o de los temas con los que más interactuamos. Eso nos borraría toda esta otra parte, ¿sí?, con la que tenemos unas conexiones más débiles, temas que nos interesan de manera más solapada, a las cuales no le hacemos caso todos los días, ¿verdad? Pero en ese punto, digamos, ese ocultamiento también nos está impidiendo el acceso a información novedosa. Cuando nosotros queremos conocer otro punto de vista, contrastar informaciones, abarcar temáticas que no son las temáticas que nos interesan en mayor profundidad a nosotros, en ese punto Facebook nos impediría ese acceso. Hay dos explicaciones para eso. Una es que Facebook esté equivocado, ¿sí?, que el señor Zuckerberg diga, bueno, es que la gente lo que quiere es reconfortarse. Puede ser. La otra es que Facebook quiera mantenerse en esta posición dominante para ser el único y ejercer un monopolio en el control del acceso, el intercambio, la información de todos sus usuarios. ¿Por qué sentido? Es un sentido económico. Cuando yo soy el único que tiene acceso a un bien y a un bien diferencial, y además a un bien que aunque muy abundante eh, es limitado, como la información, puedo desarrollar las condiciones de mercado más propicias para, digamos, ejercer el papel predominante en el sector. ¿Sí? Entonces Facebook con esa información, como no la tiene otro, digamos, otro servidor, otra empresa, otro usuario, puede puede ejercer una presión mayor a la hora de establecer los precios a partir de los cuales vende la información, a partir o a través de establecer las condiciones de uso y acceso a esa información concreta de los usuarios de su aplicación, puede ejercer una presión fundamental también en el uso político de esa información y la venta de su información para uso político, etcétera, etcétera, etcétera. Y habíamos visto este ejemplo que está en la presentación, lo tienen cargado también en el Teams, entonces lo pueden ver cuando quieran, de un ejemplo de Black Mirror en el que el señor que está detrás de la pantalla sería Facebook y cómo él es quien va proporcionando la información en la medida en que considera que es la única que debe cada uno de esos usuarios tener, ¿no? Entonces, cuando yo compro los servicios de Facebook, me proporcionan más información que cuando no los compro, etcétera. Bueno, y nos habíamos quedado en este segundo punto. ¿Cuál es la segunda de las características que nos interesan del estudio de las redes? Bueno, eh, si vemos, por ejemplo, el caso de Twitter, ¿no?, y de quien genera los trending topics, ¿no?, y quien se convierte en trending topic en un momento dado, podríamos pasar a una explicación que tiene que ver con algo que la teoría conoce como los structural holes o agujeros estructurales, hoyos estructurales, en fin. Un investigador de apellido Burt, ¿sí?, Bart, en el año 92, puso el acento en la importancia de aquellos ego, de aquellos sujetos en las redes que cubren lo que denomina esos agujeros estructurales y que conectan dos o más grupos en el acceso a información novedosa y diversa en relación con el resto de los alteri o de los demás miembros de la red. Esa sería la teoría de los agujeros estructurales, ¿sí? Miren, fíjense en este ejemplo. Acá tenemos a este sujeto A0 que conecta a los tres diferentes subgrupos en este punto, ¿sí? Si nosotros hacemos desaparecer a este sujeto, esta red estaría ya desconectada de estas otras, ¿verdad? Lo mismo pasa con A5.
Si nosotros hacemos desaparecer este A5, quedaríamos una subred desconectada de las otras dos. Estos dos sujetos ocupan ese punto que Burke denomina los structural holes o agujeros estructurales y digamos que tienen un papel de preeminencia en el estudio de las redes como estructura en el sentido de que reciben información contrastada y novedosa de diferentes subredes que tienen conexiones más profundas. No necesitan lazos fuertes, aquí se conectaría con el anterior, en el sentido de que solo necesitan estar o encontrarse en una posición en la que sean imprescindibles para garantizar el flujo de la información. En ese punto, el estar en estos lugares concretos los hace imprescindibles para conectar diferentes subgrupos, pero además los hace más interesantes o más importantes en la medida en que reciben informaciones novedosas. Si volvemos al ejemplo de Twitter, A0 o A5 recibe información de qué les interesa a los diferentes subgrupos y podrá entender o comprender mejor cuáles son los intereses sobre lo que ellos tendrán que tuitear o generar esas tendencias para convertirse en usuarios de control, lo que llama aquí los usuarios de Twitter de control, que básicamente es el 1% de los usuarios y el 25% digamos que mantiene unos comportamientos de retuiteo entre comunidades, etc. Bueno, esa es la explicación estructural de las redes. Si vemos este ejemplo, que es un ejemplo sobre el, la movilización del 15 de mayo en 2011 en España, lo que se llamó el movimiento de los indignados, pueden buscar en internet para también conocer más sobre este tema. Fue una movilización contra, digamos, las instituciones y los representantes políticos, económicos de espontánea, ciudadana, que se gestó a partir de la ocupación de la plaza de en la Puerta del Sol en Madrid durante unas manifestaciones que hubo y durante varios meses se sostuvieron y se expandieron por toda España. Funcionó de una manera similar a cómo funciona una red y funcionó a través de Twitter. Imagínense, estos son los intercambios en redes sociales de los diferentes subgrupos en España, ¿no? Si vemos aquí bien, ¿cuál fue el mayor o el principal ego, el principal punto de la movilización? Madrid, ¿sí? Porque centraliza, como estamos viendo, ocupa ese estructural entre las diferentes subredes o entre los diferentes puntos que ocupan la red. En el momento de recibir todos los intercambios y todas las necesidades, los problemas que se discutían, las soluciones o las posibles soluciones que se etcétera, etcétera, Madrid tenía la capacidad de generar, digamos, estrategias mucho más amplias, mucho más complejas en ese punto para poder desarrollar también una posición política mucho más fuerte que llevara a sus reivindicaciones de manera más exitosa. Bueno, esta es la explicación o la aplicación de lo que estábamos diciendo estos agujeros estructurales. Ya para finalizar con la sesión de hoy, ¿qué importaría entonces en las redes sociales? Bueno, importarían tres cosas. La importancia de los vínculos que permiten conectar a diferentes subgrupos, el valor añadido que proporciona el acceso a fuentes de información diversa y la influencia del posicionamiento estratégico de los actores para adquirir poder e influencia. Bueno, en este primer vídeo, para que no se agoten y no se aburran mucho, lo vamos a dejar acá y vamos a retomar en un segundo vídeo también esta explicación de la importancia de las redes a partir de la constitución de Internet como red, ¿sí? Y finalizar un poco sobre el tema del análisis de redes y cómo Internet va construyendo las audiencias a partir de unos intereses concretos que tienen que ver con la estructura de las redes, ¿sí? Entonces, bueno, nos vemos ahora en un ratito en el próximo vídeo.